Buenas, bienvenidos, qué gusto. Hola, querida comunidad de Vimes Live. Es un placer de que estemos nuevamente en vivo. Mi nombre es Alejandro, terapeuta emocional, y hoy vamos a hablar de algo que duele, pero que necesita ser visto, el maltrato psicológico. Así que quiero que disfrutes este en vivo, que disfrutes la conexión. Es un espacio de bienestar, un espacio que queremos aprovechar al máximo. Bienvenidos los que se están conectando en este momento. Recuerda que durante el en vivo vamos a estar interactuando en el chat. Puedes participar, puedes enviar tu comentario. Es un gusto para mí que podamos disfrutar de este tema porque hay relaciones donde no hay golpes, pero sí hay heridas, heridas invisibles, silenciosas, profundas. Y muchas personas realmente no las logran reconocer hasta que ya están emocionalmente agotadas y no saben qué camino tomar, no saben cómo abordar esta situación y poder atenderla con respeto, con ese amor propio necesario para poder entonces tener una vida más plena, una vida más llena de interacción sana y en el campo emocional que podamos seguir creciendo y avanzando. Así que te invito a quedarte hasta el final porque hoy vamos a identificar juntos algunos puntos principales. Uno de ellos que vamos a identificar es las señales. Las señales que indican claramente de que hay un posible maltrato psicológico. Entender por qué cuesta tanto salir de este tipo de vínculos. Importante también reconocer eso. Y un tercer punto que vamos a identificar en esta transmisión es cómo empezar a sanar, de qué forma empezar a sanar. Quiero que me escribas en el chat desde qué país te estás conectando, me estás viendo y que coloques un corazoncito allí en el chat. Si alguna vez sentiste que alguien te hizo daño sin gritar ni pegarte. Primero me comentas desde qué país te estás conectando y luego me comentas enviando un corazoncito si alguien te hizo, alguna vez sentiste que alguien te hizo daño sin gritar ni pegar. Quiero que participes en el chat y los que van a ver este programa en diferido, porque muchos lo ven en diferido, lo ven ahora más tarde o lo ven mañana en un horario distinto, pero ya quedando grabado, entonces puedes comentar debajo de aquí del video. Recuerda que debajo de este video tú puedes ahora escribir un comentario. Entonces envíame un comentario desde dónde te conectas, desde dónde estás interactuando en nuestro canal, que estás suscrita o suscrito y estás aprovechando del contenido en el canal. Y si alguna vez sentiste que alguien te llevó a una experiencia como esta del maltrato psicológico. Muy bien, ahí veo que están comentando. Buenas noches desde Cúcuta, Colombia. Bienvenidos desde Caracas, Venezuela. Bienvenida Karen, un gusto que esté por allí un miembro de nuestro equipo. María Tavera, también veo que está conectada por allí. Excelente, qué rico que se estén dando el permiso a interactuar en este espacio de bienestar. Vamos a empezar identificando qué es el maltrato psicológico. No siempre se nota. El maltrato psicológico no siempre se nota. No deja moretones. Escucha esto. El maltrato psicológico no se ve a primera vista. No deja un moretón, pero sí destruye la autoestima, la paz mental, el amor propio, la confianza en uno mismo. Y el maltrato psicológico se manifiesta a través de la manipulación, el control emocional, la humillación, esa humillación silenciosa,
el desprecio constante, esa habla despectiva, el aislamiento y algunos ejemplos reales que podemos mencionar. Algunas frases típicas que podemos mencionar que incluye este maltrato psicológico. A veces escuchamos frases como, bueno, pero estás exagerando, siempre haces un drama, maltrato psicológico. Si realmente me amaras, no me harías esto. Frases que empiezan como a asomar claramente que hay una manipulación. Nadie más te va a querer como yo. Nadie más te va a querer como yo. Así que cada una de estas frases, y posiblemente tú habrás escuchado otras. Si quieres comentarlas, pudieras también enviarme un comentario de algunas frases que envuelven manipulación, que de pronto buscan ese control emocional, esa humillación silenciosa, ese desprecio. ¿Quieres compartirla? Puedes hacerlo. Recuerda que este espacio es un espacio que promueve el bienestar y buscamos en Vimes Live es fomentar espacios de bienestar. Entonces repetimos algunas de estas frases. Estás exagerando, siempre haces un drama. Si realmente me amaras, no me harías esto. Nadie más te va a querer como yo. De hecho, algunas canciones incluyen este tipo de expresiones, ¿no? Pero que creemos que no tienen un impacto negativo, no están dentro, no se pudieran enmarcar en este maltrato psicológico. Así que cada una de estas frases tienen una carga de poder, culpa, control, son golpes invisibles. Vamos a aprovechar de interactuar en el chat. Veo que están comentando y dice, hola, buenas noches, qué bueno estar con ustedes. Bienvenida, Glenda, uno de los miembros o miembros del canal en las membresías Inner Circle. Bienvenida, saludos. Allí veo que también Fanny está comentando, pasé por esa situación por 30 años. Wow. Y hay otro comentario allí, toda mi vida recibí maltrato psicológico. No sabía que era maltrato psicológico hasta hace poco. Algo que me dijeron, te mereces lo malo que te pasa. Ok. Empezamos a reconocer algunas de estas frases. Hoy vamos a ver la importancia que tiene esto, que podamos reconocer y podamos avanzar en este proceso. Glenda dice, ya en poco tiempo moriré. Ah, son frases que envuelven manipulación y que empieza a llevarnos a ese camino o a ese sendero de maltrato psicológico. Ok. Recuerden que estos son comentarios que nos permiten identificar, mm, nos permiten identificar claramente que puede estar enmarcado en el maltrato psicológico. Voy a compartir una encuesta en este momento, quiero que participen, porque las encuestas nos permiten interactuar y recibir información de la audiencia en tiempo real en este momento. Quiero que participen todos los que están uniéndose, los que están aquí en el chat. Y la encuesta es la siguiente. Vamos a compartirla, va a aparecer en el chat. Ustedes van a poder responderla cuando aparezca en el chat y queremos que esa información nos pueda llegar porque nos va a ayudar muchísimo en el desarrollo del tema. Ahí va a salir la encuesta y ustedes pueden entonces participar. Ahí va la encuesta. Quiero que la aprovechen, que participen
La encuesta es, ¿alguna vez te has sentido confundido entre amor y maltrato? La opción uno, sí. La opción 2, no. Y la opción 3, no estoy seguro. Entonces quiero que participen en la encuesta porque nos va a permitir recibir esta información de parte de la audiencia, de los que están aquí en vivo conectados con nosotros, porque esa información nos ayuda muchísimo a poder seguir desarrollando el tema y también ayudarles, acompañarles en este proceso. Entonces quiero que participen en la encuesta, los que están aquí y los que se están uniendo al en vivo. Vamos a identificar, mientras van participando en la encuesta, señales del maltrato psicológico. ¿Cuáles son algunas señales de este maltrato? Bueno, quiero que prestes atención los que están aquí conectados y los que van a ver este programa en diferido, porque muchas veces de estas señales uno puede confundirse, se puede confundir con amor, con preocupación o carácter fuerte. Lo que queremos es tener claras las señales para poder identificarlo luego. Algunas de las señales principales. Una, nos sentimos culpables la mayor parte del tiempo. Si uno empieza a sentirse culpable, es una señal de posible maltrato psicológico. Caminas con cuidado para no provocar reacciones. Piensas mucho para interactuar con esa persona, con ese familiar, con la pareja, para no provocar una reacción. Yo mejor no digo, yo mejor no hablo, yo mejor no hago, para evitar. Otra señal, tu autoestima empieza a disminuir o empieza a desaparecer, porque o hay autoestima o no hay. De manera que hay que identificar si la autoestima está siendo afectada desde que estás en esa relación, entonces hay un posible maltrato psicológico. Te aíslas de tus amigos y familiares. Tú mismo tomas la decisión de aislarte. Posible maltrato psicológico. Esa persona te hace dudar de tu percepción. ¿Será que exagero? ¿Será que es que se me está yendo la mano? Creo que sí, estoy siendo muy estricta, muy estricto. Si nos hacen dudar de nuestra percepción, puede estar dentro de ese perfil de maltrato psicológico. Fíjense lo que hemos identificado hasta ahora. Vamos a identificar las 7 señales en esta parte y ustedes me van a comentar si alguna de esas te está tocando a ti, si crees que estás viviendo esto. Te controla de forma sutil tus decisiones, tu tiempo, tu dinero. Hay control de forma muy sutil en tu dinero, en tus decisiones, en lo que tú quieres hacer, en tus proyectos. Otra señal que también queremos identificar es alterna la relación entre ese maltrato psicológico puede alternar entre afecto y frialdad. Entonces crea como una confusión emocional. Fíjense lo que ocurre cuando hay maltrato psicológico. Uno puede llegar hasta pensar de que uno está como confundido. Uno siente afecto en ocasiones, pero a veces siente frialdad en esa relación. Estas conductas que acabamos de mencionar crean un ciclo de dependencia emocional que es sin duda nocivo, puede ser devastador y uno no necesita un golpe físico para estar siendo maltratado. Todas estas señales, si tú las estás identificando, toma nota. Vamos a repasar. Uno, te sientes culpable. Dos, caminas con cuidado para evitar reacciones en la otra persona. Tres, tu autoestima está, podemos decir, disminuyendo o se está ausentando, porque la idea es que tengamos autoestima.
Y ese, aunque es otro tema, pero está muy relacionado con el maltrato psicológico. ¿Tengo autoestima o ahora está ausentándose esa autoestima desde que estoy en esta relación? Otra señal, la cuarta, me empiezo a aislar de amigos que yo tenía y familiares. Nos hacen dudar de nuestra posición, de nuestro criterio, de nuestra percepción de lo que hemos decidido hacer. Hay control de forma sutil, es otra. El dinero, las decisiones, el tiempo, los proyectos. Y se alterna entre el afecto y la frialdad. Existe una confusión, nos sentimos confundidos, pero siento afecto, pero de pronto siento una distancia y una frialdad de parte de esa persona en la relación. La relación es ambigua, es ambivalente, la relación no está definida, no tiene un cimiento sólido, pareciera ir de allá para acá como las olas. Si esa relación tiene ese tipo de características, indica claramente de que estas conductas están desarrollando es dependencia o un ciclo de dependencia emocional insano, devastador. Entonces vamos a interactuar. Quiero que participen en la encuesta que acabamos de compartir allí. Allí están comentando algunos. Buenas noches, Irene, otro miembro del canal. Bienvenida, Irene. Espero que estés disfrutando de la conexión. Saludos a todos. Arelis dice, me sentí identificada con casi todas las señales. ¡Wow! Ok, recuerden que pueden repetir el programa porque está quedando grabado, lo pueden volver a ver más tarde, lo pueden repasar mañana. Este es un tema bien, este es un tema bien profundo. Vamos a tener varios episodios sobre este, por lo menos unos 3 episodios. Vamos a seguir hablando del maltrato psicológico y qué puedes hacer tú para aprovecharlo. Bueno, repasa el programa porque está quedando grabado. Lo puedes ver mañana, pasado mañana, toma nota, estudia, porque eso nos activa las alarmas, nos capacita. Recuerden que estamos en el canal desarrollando un tipo de contenido nuevo que nos está llevando a la capacitación dentro de la familia, la educación emocional en familia con la inteligencia emocional. ¿Qué puedes hacer en este momento? Como vamos a seguir hablando del tema, te invito a que en este momento puedas compartir el enlace con algún conocido que de pronto está pasando una situación que desde tu criterio pareciera que hay un maltrato psicológico y este programa le puede ayudar. Entonces, compártelo. Claro, recuerda que nosotros no nos metemos en el tema a menos que nos pidan ayuda, pero como este tema es de bienestar, de generar bienestar emocional, compártelo. Invita a otro familiar, a un amigo, a un vecino, a un conocido para que disfrute de la conexión en vivo y pueda entonces aprovecharse de la interacción en el chat. Muy bien. Entonces aquí en esta parte hemos identificado claramente algunas señales. Si al escucharla reconociste alguna de estas señales en tu vida, entonces coloca allí un emoji de un cerebrito. Ahí creo que en el chat puedes utilizar un cerebrito. Puedes utilizar un cerebrito y lo compartes aquí en el chat para saber que tú reconociste alguna de estas señales en tu vida o en la que alguien que conoces está viviéndola. Y si pensaste en alguien que conoces y la está viviendo, entonces puedes compartir. Ahí me están preguntando, ¿se comparte por WhatsApp o cómo? Allí debajo de la pantalla, si ustedes cierran el chat, hay una flechita, un botón que dice compartir. Debajo aquí de la pantalla hay un botoncito. Deben cerrar el chat donde están escribiendo. Ustedes le cierran allí y les va a aparecer un botoncito que tiene una flechita y dice compartir.
Ustedes pueden darle allí, copian el enlace y se lo mandan a sus conocidos y ellos van a unirse al en vivo inmediatamente y pueden suscribirse entonces al canal para disfrutar de la transmisión. Ok, ahora vamos a pasar al ciclo del maltrato psicológico. ¿Cuál es ese ciclo? Bueno, tiene un patrón cíclico que se repite como en bucle, un círculo, tiene un ciclo, tiene varias estaciones y empieza de nuevo. Uno es la tensión. Se mantiene una tensión en la relación. Sientes que algo va a pasar, caminas como en puntillas, estás como pensándolo todo, no eres tú mismo, no eres tú misma en la relación. Segundo, hay una explosión emocional. Parte de ese patrón cíclico es que hay una explosión emocional. En la relación hay insultos, amenazas, hay silencio, hay castigos. Ese es el ambiente. Otro de los patrones que forman parte de este ciclo es que hay una reconciliación o arrepentimiento. El maltratador pide perdón, promete cambiar, muestra cariño. Esa es la actitud el que cae en ser maltratador. Después viene la parte de la reconciliación, el arrepentimiento, pide perdón, promete cambiar, muestra cariño, pero no lo hace. Sigue en su patrón de maltrato. Otra estación de este maltrato psicológico, de este ciclo, es que hay una calma temporal. Todo parece volver a la normalidad. Después que viene ese perdón, esa reconciliación, hasta que vuelve a empezar el ciclo, vuelve el maltrato. Es como que se necesita maltratar para sentirse vivo. Y este ciclo entonces se repite porque hay una manipulación emocional profunda, pues. En muchos casos la víctima termina creyendo que tiene la culpa. La víctima llega a decir y a expresar y a creer que ella es la culpable de esta situación en la relación, en la pareja. Por supuesto, esto viene de las heridas de la infancia. Sin duda viene de las heridas de la infancia, donde de pronto en nuestro hogar percibimos maltrato, percibimos humillación, alguno de nuestros cuidadores maltrató al otro, hubo insultos, hubo humillación, hubo una relación muy eh, precaria emocionalmente, donde no había amor y respeto, de forma que el niño percibió que esa era la manera de interactuar, que esa era una muestra de amor, que era una forma de expresar amor. Ese apego de parte de los padres que se aprendió, que se recibió, luego lo vamos a expresar y lo vamos a expresar cayendo en el rol de ser maltratador. Aquí hay un dato bien interesante y muy relevante que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, le voy a compartir esta cita de manera precisa. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2024, el maltrato psicológico afectó al 38% de las mujeres y el 28% de los hombres en algún momento de su vida. Y se asocia, y se asoció en ese momento y se sigue asociando por los resultados que arrojó esta estadística con la depresión, con la ansiedad y los trastornos de estrés postraumático. Entonces quiero que escribas en el chat cuál de estas fases, la depresión, de esto que hemos mencionado, si eso de alguna manera lo relacionas con lo que has vivido tú personalmente y cuál también de estas fases te resulta más familiar.
tensión, explosión, reconciliación, una calma falsa, las que hemos mencionado, las que forman parte del ciclo. Quiero que me comentes exactamente en el chat, ¿cuál de esas fases que ya hemos comentado te resulta más familiar? ¿Tensión? ¿Piensas lo que vas a hacer demasiado como si estuvieras caminando en puntillas en la relación de pareja, en la relación en la familia, para que no haya una explosión? Después viene la reconciliación, viene un perdón, una calma falsa y vuelve el ciclo otra vez. Comenta si te resulta familiar alguna de estas fases. Quiero leer los comentarios de los que están aquí y quieren participar, porque me gustaría hacerlo antes de pasar al punto siguiente que tiene que ver con las causas emocionales y cómo se perpetúa este maltrato psicológico. Ok. Buenas tardes, bienvenido, buenas noches para algunos. Veo que se están uniendo en este momento al chat. Qué rico que estén disfrutando de la conexión. Bienvenida, Irlene, bienvenida, Rosa Sarmiento. Un gusto que estés por aquí, Rosa. Bienvenidos todos. Bueno, este es el momento de que puedan comentar, participar en la encuesta que está ahí en el chat. Vamos a cerrar la encuesta para ver qué arrojó. Y ahí les va a aparecer en el chat el resultado de la encuesta. Vamos a ver, ahí dice, ¿alguna vez te has sentido confundido entre amor y maltrato? Un 49% dijo que sí, un 38% dijo no y un 13% dijo no estoy seguro. Pero el mayor porcentaje dijo sí, que se ha sentido confundido o confundida entre el amor y el maltrato. Si hay confusión, es bueno identificar aquí, si tú estás confundido, estás confundida referente a este tipo de relación, entonces hay un posible maltrato psicológico. Recuerden que necesitamos reconocerlo. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte, causas emocionales y cómo se perpetúa este maltrato. Porque el maltrato psicológico no solo viene del otro, muchas veces está sostenido por las heridas no sanadas en nosotros. Las heridas de la infancia, lo acabamos de mencionar. Por ejemplo, la herida del abandono, la herida de la humillación son las más comunes. La persona maltratada puede sentir que si se va, se queda sola o que no merece algo mejor. Entonces muchas veces somos nosotros por traer esas heridas que podemos perpetuar ese maltrato. Y quien maltrata también está actuando desde su propio dolor, pues, su necesidad de control o su miedo a perder poder. Entonces, ambos, nosotros podemos estar atrayendo esa situación cuando no colocamos prioridad en nuestra salud emocional. Y aquí quiero citar algo bien importante. El maltrato no empieza en la relación, empieza en la historia emocional de cada uno. Porque el maltrato psicológico lo podemos recibir de otra persona, pero ¿cuánto maltrato psicológico nos seguimos dando nosotros mismos con un diálogo destructivo, negativo, donde cada día nos hablamos feo, nos decimos, no, yo no sirvo, yo no valgo, no logro, no puedo, es que yo soy muy feo, soy muy fea, a mí siempre me pasa esto? Entonces, si queremos empezar a rechazar, a colocar límites, a sanar una relación donde hay un posible maltrato, tenemos que empezar por nosotros dándonos ese amor propio, dándonos ese respeto para que los demás me lo den. Porque yo no puedo recibir de los demás lo que yo no me doy a mí mismo. Si tú quieres recibir de parte de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, de los que te rodean, un trato cariñoso, amable, lleno de esa comprensión, debemos empezar nosotros por hablarnos de esa forma. Entonces, ¿dónde comienza el maltrato o dónde se inició ese maltrato?
de las heridas de la infancia. Es importante reconocer eso. El maltrato empieza en la historia emocional de cada uno de nosotros. Aquí vamos a hacer un ejercicio breve pero muy valioso. Allí están comentando. Fanny dice calma falsa. Irlene, si no te gusta, te puedes ir. Deja de llorar, no seas dramática. Ok. Glenda, calma falsa. Ok. Fanny, buenas noches. Bienvenida, Fanny. Un gusto que estés aquí. Muy bien. Qué rico que estén uniéndose al en vivo y que puedan disfrutar entonces de el tema. Vamos a hacer un ejercicio en este momento. Quiero que cierren los ojos un momento. Todos. Todos los que están aquí y los que van a ver este programa en diferido el día de mañana o más tarde. Cierren los ojos. Este momento es para hacer una breve dinámica de terapia. Quiero que te preguntes, ¿qué parte de mí sigue aceptando lo que me lastima? ¿Qué parte de mí sigue aceptando lo que me lastima? Respira profundo. Mantén los ojos cerrados. Quiero que respires de forma consciente, pensando en esta pregunta. ¿Qué parte de mí sigue aceptando lo que me lastima? Respira por la nariz y exhala suavemente. Nuevamente puedes hacerlo, respira y exhala suavemente. Una vez más, respira y exhala suavemente. Ahora quiero que abras los ojos y si ya identificaste la respuesta a la pregunta, escríbelo en el chat. Si quieres compartir una palabra o una emoción, puedes hacerlo de esa forma breve. Una palabra o una emoción. ¿Qué parte de mí sigue aceptando lo que me lastima? Puedes escribirlo ahí en el chat si deseas compartirlo. Y con gusto, ese comentario va a ser muy valioso para nosotros. Ahora, ¿cómo enfrentar el maltrato psicológico y sanarlo? ¿De qué forma? Bueno, hay que reconocer que está siendo maltratado. Ese es el primer paso, es el más valiente. Hay que reconocerlo. Después de eso, hay que buscar acompañamiento. No se trata solo de alejarse del maltratador, sino de reconstruirnos emocionalmente. Y hay herramientas que puedes tú compartir. Hay herramientas que tú puedes aprovechar, primero en ti y luego compartirla con aquellas personas que también necesitan salir de esta condición. Uno es la terapia. Hay que buscar acompañamiento y hacer terapia emocional para entender el ciclo, para sanar la autoestima, para fortalecerla. Y hay algunas técnicas que tú puedes aprovechar y hemos compartido aquí en el canal. Una de ellas es la respiración consciente. La respiración consciente es fundamental. Te permite tener ese autocontrol emocional. Buscar una red de apoyo segura. Aquí en el canal, tú estás buscando una red de apoyo, estás dentro de un maltrato psicológico, mantente activa aquí en el canal para que te capacites. Aquí tenemos mucho contenido donde aprendes qué son las emociones, qué son los sentimientos, cómo gestionarlos, cómo buscar ayuda, la necesidad de expresarte, la necesidad de cultivar ese diálogo interno potenciador, la forma como puedes recibir apoyo. Una comunidad que te apoye cuando estés en un proceso de reconocimiento donde tienes que atender un tema como este. Colocar límites emocionales y saludables y físicos es muy saludable. Colocar esos límites
Empezar a mostrarme respeto. No es colocarle los límites a los demás, es colocarme mis límites. Y para yo aprender a colocar límites, no tenemos una comprensión exacta de cómo hacerlo. Necesitamos acompañamiento para aprender a hacerlo. Aquí en Vimes tenemos técnicas para lograrlo. Lo que debemos hacer es ocuparnos, porque las heridas de la infancia nos llevan a no ocuparnos. Hay personas que inician el proceso de terapia, pero no lo continúan, porque abandonan, porque vienen de abandono, porque vienen de injusticia, les cuesta reconocer que hay heridas de la infancia y siguen en el maltrato psicológico a ellos mismos y luego eso que se dan a sí mismos lo van a traer a su vida. Van a traer personas en una relación insana de pareja que los va a maltratar. Ahora bien, ¿cuál es el acompañamiento terapéutico que tienes aquí en Pymes Live? Bueno, aquí tenemos sesiones semanales. De hecho, estamos retomándola después de algunos programas que hemos compartido y vamos a tener este tipo de sesiones en vivo donde vas a poder entrar a sesiones exclusivas. De hecho, en este momento vamos a tener una sesión exclusiva solo con los miembros del canal, exclusiva con ellos. Por unos minutos vamos a tener una sesión con ellos, ya estamos por terminar esta. Si tú quieres ingresar a esta sesión exclusiva como miembro del canal, recuerda, no tienes por qué seguir en este proceso solo. Solo debes tú dar el primer paso de decidir buscar ayuda, pedir ayuda. En el canal tú puedes hacerte miembro del canal a través de las membresías. Debajo de la pantalla hay un botón, si ustedes cierran el chat, hay un botón que dice unirme. En ese botón ustedes pueden hacer clic y les va a aparecer varias membresías. Hay 4 membresías en el canal. La última, la membresía Inner Cycle, te va a permitir acceder a mayores beneficios dentro del canal. Si accedes a esta membresía, desde esta semana vas a poder ingresar a sesiones exclusivas privadas aquí mismo en vivo, donde vamos a estar compartiendo terapia, donde vamos a estar compartiendo prácticas muy valiosas que te van a permitir avanzar no solo en el tema del maltrato psicológico, vamos a atender la comunicación que podemos manejar dentro de la pareja, el lenguaje o el diálogo interno que queremos construir, cómo sanar las heridas de la infancia, cómo seguir creciendo en el campo emocional, cómo establecer nuestros límites, de qué manera podemos nosotros seguir fortaleciendo nuestras actitudes como personas y que podamos respetarnos, mostrarnos el debido respeto. Recuerden que si nosotros no reconocemos este proceso emocional, difícilmente vamos a poder sanarlo. Necesitamos reconocerlo. Así que no tienes por qué hacerlo solo. Hay procesos que se viven mejor en comunidad, con personas que tienen el proceso y te sostienen, te apoyan. Y aquí hay una frase motivadora que quiero que se la lleven hoy de este en vivo. Sanar del maltrato psicológico es volver a tu voz interior, esa que un día fue silenciada. Queremos sanar, queremos realmente atender esa voz interior y queremos disfrutar de esta herramienta que tenemos aquí en el canal para nosotros entonces seguir avanzando. Los que deseen unirse a la sesión privada, a partir de este momento, en 5 minutos, vamos a tener nosotros una sesión exclusiva con los miembros del canal. Hoy vamos a dar la oportunidad de que te unas desde cualquiera de las 4 membresías. Hoy. Solo hazte miembro con cualquiera de las 4 membresías hoy para que formes parte de los miembros del canal. ¿Qué tienes que hacer? Solo ingresar allí el botón unirte, eliges una membresía
Y cuando termine la sesión pública, vas a entrar inmediatamente a una sesión en privado. Así que espero que este contenido te haya gustado, que hayas aprendido la importancia que tiene reconocer el maltrato psicológico, que lo compartas, que le des like, que repitas el programa porque está quedando grabado, entonces lo puedes repetir, puedes tomar nota, envíanos tus preguntas y tus dudas. Si necesitas atender esto en terapia, también puedes escribirnos y con mucho gusto te vamos a atender. Y muy importante, compártelo, compártelo porque hay mucha gente que va a agradecer sin duda este contenido porque genera bienestar. Hay mucha gente que después nos escribe y nos dice que están agradecidos de que alguien los invitó al canal porque están aprendiendo, se benefician de los en vivos. Muchos han entrado en el proceso de terapia, otros están capacitándose con nosotros en la educación emocional, otros siguen también ocupándose, porque esto es un tema de ocuparse. Este es un tema de realmente decir, bueno, me voy a dar el permiso a atenderme, no voy a seguir culpando a papá y a mamá, ¿verdad? Porque no se trata de culpar a papá y a mamá. Ya papá y mamá nos criaron, ya papá y mamá nos atendieron. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Porque si yo sigo sin atender la parte emocional, ya no es papá y mamá. Ahora estoy perpetuando yo alguna herida de la infancia que yo recibí. Y recuerden que esto empezamos a cambiarlo cuando nos detenemos y decimos, voy a empezar a sanar, voy a empezar a atender, voy a hacer las cosas diferentes, voy a actuar desde el adulto, voy a empezar a colocarme objetivos. Si tú quieres avanzar en este camino, para nosotros es un gusto poder acompañar. Este es el momento que tú puedas entonces tomar esa decisión y estar atento, porque si te conviertes en miembro del canal, en un miembro activo del canal, vas a poder disfrutar de las sesiones privadas dentro de nuestro canal en cada uno de estos en vivos que estaremos compartiendo. Y los que van a disfrutar del contenido en diferido también pueden aprovechar de activarse y obtener entonces estos beneficios como miembros activos de cualquiera de las cuatro membresías del canal. Deseamos que este contenido haya aportado valor. Recuerden que se trata siempre de sumar. Queremos es sumar, multiplicar en el campo emocional. Así que comparte, comparte, comparte este contenido. De hecho, ya anunciamos en vivos anteriores que queremos llegar a los 3.000 suscriptores porque queremos seguir abarcando un mayor número de personas que se puedan beneficiar de estas ayudas emocionales en estos espacios abiertos de interacción, de salud y de respeto, donde generamos ese amor propio. Para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Los espero en la próxima conexión. Lo vamos a estar anunciando en el grupo de WhatsApp. Y también recuerda que estos espacios abiertos en vivo siempre lo hacemos disponible aquí en el canal para ti y para tu familia, porque queremos seguir avanzando, pero queremos hacerlo contigo. Y aquí en Business Life siempre buscamos ese bienestar que permita sumar a nuestra comunidad para seguir avanzando. Un abrazo grande, se les quiere bastante, les deseamos lo mejor y atentos con lo que viene. Ahora me quedo solo con los miembros del canal y los que desean unirse.